Feliz sábado, hermanos. Un gozo poder verlos aquí de frente a frente a todos. No les alcanzo a ver la sonrisa, pero se trasluce a través de el cubrebocas que tienen todos ustedes. Se les pueden ver los ojos así en forma de sonrisa. Bendiciones a todos ustedes, aunque somos pocos aquí dentro de la iglesia por causa de la pandemia. Un saludo a todos los miembros de la iglesia de Richardson que nos están sintonizando a través de los medios sociales. Esta es su iglesia, siéntanse como si estuvieran aquí mismo. Y un saludo a todos aquellos que nos acompañan a lo largo y ancho del planeta, a los que están aquí en el área de Texas y a los que están en los diferentes países que nos acompañan. Hay de varios países, pudimos verlo hace un momento. Este día vamos a terminar la serie de 5 temas que hemos iniciado y hemos hablado la serie de las 2 doctrinas. Si alguien quiere ver todos los sermones en serie, los voy a repetir para que puedan ver cuáles son. El primero se llamó las 2 doctrinas, en el cual hablamos de las 2 doctrinas de acuerdo a lo que el Espíritu Profecía predice, en las cuales se iba a basar la controversia en el tiempo del fin. Esas 2 doctrinas iban a provocar la triple alianza. Y sí, aunque les duela en el alma a los antitrinitarios, ¿verdad? La hermana White no dijo que iba a ser el asunto de la Trinidad, aunque ellos creen que es así, no sé por qué, pero lo creen. En realidad las 2 doctrinas que el Espíritu Profecía dijo que iban a ser el punto de quiebra entre la triple alianza, iba a ser básicamente el estado de los muertos, número 1, el asunto de lo que pasa con el alma cuando la persona muere, si se va al cielo, se va al infierno, ese es el estado de los muertos, y número 2, el domingo, en este caso el problema entre el sábado y el domingo. Estas 2 doctrinas iban a provocar la triple alianza y básicamente lo que iba a ser el ecumenismo en el tiempo del fin que lleva a los eventos finales. Estas son las 2 doctrinas. El primer tema se llama las 2 doctrinas. El segundo tema se llama la verdad sobre el infierno. Ese es el segundo tema, donde abordamos lo que la Biblia enseña acerca del infierno. El tercer tema se llama el rico y Lázaro. El rico y Lázaro. El cuarto tema de esta serie es el nuevo orden mundial. Es interesante que estaba viendo en internet y toda la gente son sensacionalistas, o sea, somos amarillistas, podría decir alguien. Y estábamos comentando aquí con uno de los ancianos, y decía, ¿por qué será? Y le dije, pues yo creo que porque lo que pasa es que nos gusta el chisme, ¿verdad? Y queremos saber exactamente qué está pasando y todo lo que tiene que ver con los gobiernos, ese tipo de cosas nos interesa mucho. De la serie es el tema que más ha visto la gente, este asunto del nuevo orden mundial. Cuando realmente el sermón que yo le recomendaría, que yo creo que es el mejor de la serie, es el del rico y Lázaro, pero la gente le interesa más el nuevo orden mundial. Bueno, también a mí me interesa el nuevo orden mundial, que se establezca el reino de Cristo Jesús, amén. Pero pues realmente creo que en este momento es muy necesario que sepamos defendernos de las ideas que tienen en cuanto a la muerte. Y el quinto tema es el tema que vamos a presentar en esta mañana, se llama el primer día y el asunto es el asunto del domingo. Estos son los 5 temas, los pueden ver de la serie, recuerden, las 2 doctrinas, la verdad sobre el infierno, el rico y Lázaro, el nuevo orden mundial y el primer día. Estos son los 5 temas que conforman la serie de las 2 doctrinas. Y el último mensaje TV tiene algunos de ellos, por los que predicamos en sábado. Creo que el único sermón que no tiene el último mensaje TV es la verdad sobre el infierno, porque lo predicamos un viernes y ese día los hermanos de Colony no estuvieron aquí con nosotros, estuvieron obviamente transmitiendo su sermón allá en la iglesia de Colony. De todos los demás ustedes los pueden encontrar obviamente en las otras 2 páginas. Entonces, eso es para información a todos aquellos que quieren seguir toda la serie. Esta mañana vamos a hablar es el último tema de la serie de las 2 doctrinas, para todos aquellos que les interesa verlos completos. Ahí está. Muy bien, el primer día, de acuerdo a lo que el Espíritu Profecía nos dice, el domingo va a formar parte de el punto de quiebra que va a hacer que todas las iglesias, la triple alianza se forme. La triple alianza está conformada por el dragón, la primera bestia y el falso profeta. Eso lo encuentran ustedes en Apocalipsis capítulo 16, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta. Esa es la triple alianza. 3 espíritus inmundos a manera de ranas, que son espíritus de demonios que hacen grandes señales, que van a los reyes de la tierra con el fin de congregarlos para la batalla de aquel gran día, el Dios Todopoderoso, y los congregó en el lugar que en hebreo se llama Armagedón.
Entonces, esta triple alianza nos lleva hasta los eventos del tiempo del fin. Y esta triple alianza, que está dirigida básicamente por Satanás, va a ser conformada en base a dos doctrinas. Miren lo que dice el Espíritu de Profecía. Voy a repetir las citas que leímos ya desde el principio. Dice: en la lucha que se librará en los últimos días, estarán unidos en oposición al pueblo de Dios todos los poderes corrompidos que se apartaron de la lealtad a la ley de Jehová. ¿Y quiénes son todos esos poderes corrompidos? Dice: en la lucha, el sábado del cuarto mandamiento será el punto controvertido. Esta mañana vamos a hablar del domingo, básicamente el primer día de la semana, y vamos a ver por qué es un punto controvertido. Dice: porque en el mandamiento del sábado, el gran legislador se identifica como el creador del cielo y la tierra. Y luego el conflicto de los siglos, página 645, dice: merced a los dos errores capitales. Noten que Elena G. White, en este caso el Espíritu de Profecía, nos dice que hay dos errores capitales. Y esta es una pedrada para todos los antitrinitarios. La Trinidad no está en los dos errores capitales. ¿Por qué será? Pues lo que yo creo es que no es un error, para empezar. Por lo tanto, el Espíritu de Profecía ni siquiera lo incluye en los dos errores capitales. Piénsenlo, aunque yo sé que ya cuando están en estado de disidencia está bien difícil alcanzarlos, pero por lo menos para que vacunemos a todos los miembros de la iglesia que no han caído en las garras de los disidentes. Noten cómo la hermana White ni siquiera mencionó, si la Trinidad fuera importante, ¿ustedes creen que Dios no le habría revelado a la hermana White que pusiera la Trinidad como parte de la controversia? Y de hecho, ellos dicen, es que la Trinidad une a todas las iglesias cristianas. Pues qué interesante que la hermana White ni siquiera lo mencionó, porque para empezar, la hermana White era trinitaria, aunque ellos no lo aceptan, pero aquí queda demostrado. Lo meto porque me fastidia, ¿verdad?, que constantemente estén poniendo a la Trinidad como un asunto importante. Pero de paso, ya hicimos una serie de 5 temas hablando acerca de los antitrinitarios, contextos del Espíritu de Profecía y contextos de la Biblia para que quedara bien claro ese asunto. Si alguien de la iglesia está batallando con eso, busquen los sermones, están en las mismas plataformas que hemos colocado allí. Bueno, merced a los dos errores capitales, dice la hermana White, el número 1, la inmortalidad del alma, del cual estuvimos hablando durante esta serie, y la santidad del domingo, eso es lo que vamos a tomar hoy. Satanás prenderá a los hombres en sus redes, mientras que aquel, o sea, el asunto de la inmortalidad del alma, forma la base del espiritismo. Este crea un lazo de simpatía con Roma, o sea, el domingo crea un lazo de simpatía con Roma. Hermanos, ¿cuántas iglesias del planeta Tierra guardan el domingo en vez del sábado? Y la respuesta es, de los 10,000 movimientos cristianos que se conocen en el planeta Tierra, pues son 9,990. O sea, 9,990 movimientos cristianos guardan el domingo en vez del sábado. Así que este crea un lazo de simpatía con Roma. Los protestantes de Estados Unidos serán los primeros, dice allí, en tender las manos a través de un doble abismo al espiritismo y al poder romano. Esa es la triple alianza. Los protestantes de este país, a los cuales la Biblia les llama el falso profeta, tienden su mano para unirse con el espiritismo, el dragón y la primera bestia, la triple alianza, obviamente. Y bajo esta influencia de esta triple alianza, lo menciona la hermana White, este país marchará en las huellas de Roma, pisoteando los derechos de la conciencia. Entonces noten cómo esta triple alianza es la que se encarga de promulgar las leyes que todos conocemos como el nombre de las leyes dominicales y las leyes que van a traer la hecatombe del tiempo del fin, donde se va a acabar la gracia y van a venir las plagas y todo lo demás. Entonces hablemos entonces acerca de esta última doctrina, el asunto del domingo. Ya hablamos acerca de la inmortalidad del alma, bastante en el asunto del infierno y en el asunto del rico y Lázaro, para que quedara bien claro en las mentes de los miembros de iglesia. Y ahora vamos a hablar del asunto del domingo. El domingo, ¿por qué se llama domingo? Domingo viene de la palabra latina dominus, que quiere decir el que tiene el dominio o el Señor. La pregunta es, ¿el domingo es bíblico? Eso es lo primero, porque todas las iglesias protestantes que vienen de la Reforma tomaron el asunto de las 5 solas. La sola escritura es el número 1. La sola escritura es supuestamente la base del protestantismo. Entonces, eso quiere decir que la escritura es la base para establecer doctrina. Solamente la escritura. Y la pregunta es, ¿el domingo puede o debe guardarse basado solamente en la escritura? Y la respuesta a los adventistas la conocemos ampliamente. Obviamente la respuesta es
Un absolutamente no. No hay una base bíblica para guardar el domingo. Entonces, ¿por qué todas las iglesias que dicen que basan su doctrina solamente en este libro, la sola escritura, por qué guardan el domingo? En la palabra de Dios aparece el domingo, vamos a encontrarlo aquí, solamente unas cuantas veces. Y en esta mañana yo les voy a leer todos los versículos del Nuevo Testamento donde aparece el domingo. Y vamos a ver si realmente esos versículos autorizan a una persona a considerar ese día un día santo, un día sagrado, un día en el que la persona tiene que adorar a Dios, así como el Señor lo estableció desde el principio, la santidad del sábado. Recuerden que allá en Génesis capítulo 2, versículos del 1 al 3, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó, pero no era el primer día de la semana, era el séptimo día de la semana. Más adelante en el Éxodo del Señor, allá en Éxodo capítulo 20, apartó el sábado y le informó a su pueblo que iba a ser día de descanso para él, será de reposo para Jehová tu Dios. Y porque es reposo para Jehová tu Dios, entonces no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu criado, ni tu hueste, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Ese día se ha mantenido a través de las épocas. El Señor Jesús reposó el día sábado, los apóstoles incluso juntamente con él. Vamos a encontrar que las mujeres, por ejemplo, San Lucas, que fue el escritor del Evangelio según San Lucas, tuvo mucho cuidado. Recuerden que su Evangelio fue escrito alrededor del año 70 después de Cristo. Tuvo mucho cuidado de hacer bien claro que las mujeres reposaron el sábado conforme al mandamiento después de la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Pero bueno, vamos a ver los versículos que hablan acerca del primer día de la semana. Aquí están en la pantalla, los pueden ir viendo. El primero se encuentra en Mateo 28:1. En Mateo 28:1 nos dice: y la víspera del sábado, eso quiere decir que se acababa de acabar el sábado y amanecía el primer día de la semana. Eso quiere decir que era lo que nosotros llamamos sábado de noche. Recuerden que la Biblia cuenta el día de tarde a tarde. ¿Cuándo comienza el sábado? El sábado comienza a la puesta del sol del viernes. Allí comienza el sábado y termina a la puesta del sol. Allí comienza entonces el primer día de la semana. Por eso esa era la víspera del sábado. Amanece el primer día de la semana, vino María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Es interesante que Mateo 28:1 nos dice que María Magdalena y María vinieron a ver el sepulcro. ¿Cuándo? ¿En qué día? El primer día de la semana. ¿Por qué no vinieron el sábado? Ya había muerto Jesús. Entonces, este versículo, en vez de ayudarles a ellos, nos ayuda a nosotros al dejar bien claro que las mujeres fueron cuidadosas de descansar el sábado y venir el domingo, porque ya el domingo se podían hacer cosas seculares, como ir a ver a los muertos, por ejemplo, o llevarles este tipo de honra que se establece a una persona que había muerto, o hacer otras cosas que no tienen nada que ver con el reposo divino. En Marcos 16:1 al 3 está otro versículo que también nos habla del primer día de la semana. Dice ahí: y como pasó el sábado, una vez más, la palabra sábado quiere decir pasó el día de reposo, María Magdalena y María, madre de Jacobo, y Salomé compraron drogas aromáticas. ¿Qué hicieron ese domingo? ¿Cuándo las compraron? Entonces, ¿cuándo fue que les vendieron? Dice, bueno, pero es que esos son los judíos. Bueno, será el sereno, pero las compraron drogas aromáticas para venir a ungirle. Si ellas guardaran el domingo, no habrían comprado, obviamente. Aunque les vendieran, porque nomás vendían el domingo, ellas no habrían ido a comprarlo en el día de reposo. Por eso dice aquí, compraron drogas aromáticas para venir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya ha salido el sol, y decían entre sí, ¿quién nos va a quitar la piedra de la puerta del sepulcro? Porque obviamente que ellas tenían la total y completa intención de hacer ¿qué? Quitar la piedra. ¿Para qué querían quitar la piedra? Para ponerle las drogas aromáticas al cuerpo. O sea, ellas tenían toda la intención de trabajar ese día y hacer algo que no se puede hacer en el día de reposo, incluso conseguir a alguien que les moviera la piedra, pero como era muy de mañana, pues no había gente en la calle que estuviera dispuesta a ir a hacer un trabajo como mover una piedra gigantesca donde había sido colocado el cuerpo de Jesús. Además, ellas sabían que estaban los romanos allí y que estaba el sello romano en la tumba, y etcétera, etcétera. Pero bueno, el tercer versículo que vamos a ver donde aparece el primer de la semana está en Marcos 16:9.
Marcos 16:9 dice: mas como Jesús resucitó por la mañana el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de la cual había echado 7 demonios. Entonces, este versículo tampoco nos dice que el domingo es santo, que fue santificado por Dios, o que Dios transfirió la santidad del sábado al domingo. Solamente nos dice que Jesús resucitó el domingo, eso nadie lo niega. Ahora, el versículo de Lucas 24:1, Lucas 24:1 es muy importante, porque Lucas 24:1 es la continuidad de Lucas 23. Váyanse a Lucas 23, el último versículo de Lucas 23. Como estamos mencionando solamente versículos donde aparece la palabra domingo o primer día, no puse Lucas 23. Lucas 23:56 es el versículo antes, obviamente, del 1 de Lucas 24. Miren lo que dice Lucas 23:56. Dice: y vueltas, o sea, las mujeres vinieron y vieron cómo pusieron el cuerpo de Jesús, dónde cerraron el sepulcro, y vueltas aparejaron drogas aromáticas y ungüentos. Entonces es curioso que aquí hay una diferencia de opiniones entre lo que dice Marcos y lo que dice Lucas. Marcos dice que las mujeres compraron el sábado de noche los ungüentos aromáticos. Sin embargo, Lucas dice que los compraron el viernes. ¿Se dan cuenta? Entonces sigamos leyendo. Dice ahí: y vueltas prepararon drogas aromáticas y ungüentos. ¿Y qué hicieron las mujeres? Reposaron el sábado conforme al mandamiento. Ahora, hermanos, esto es muy importante que lo entendamos, porque el Evangelio según San Lucas no fue escrito el domingo en el que Jesús resucitó, tampoco fue escrito en la semana siguiente. Recuerden ustedes que Lucas era un converso gentil al cristianismo. ¿Ganado por quién? ¿Quién se ganó a Lucas? ¿De quién es la estrellita de Lucas? San Pablo. San Pablo, predicando por ahí, se encontró con Lucas, y Lucas se convirtió al cristianismo, y Lucas escribió el Evangelio según San Lucas. Ahora, ¿cuándo se escribió el Evangelio según San Lucas? Se escribió alrededor del año 60, entre el año 60 y el año 70. Estamos hablando de entre 30 a 40 años después de que Jesús resucitó. 30 o 40 años, son 4 décadas. 4 décadas después. San Lucas viene a Palestina, viene a Jerusalén y hace una investigación. Se encontró con todos los que estaban vivos, con todos los testigos presenciales, habló con todos los que se pudo para hacer lo más que se pudiera, lo más apegado a la verdad, el Evangelio según San Lucas. Hizo una investigación. Y dentro de la verdad, San Lucas vio necesario, porque San Lucas podía haber contado un montón de historias. El Evangelio según San Juan dice que hay un montón de historias de Jesús que no alcanzarían todas las páginas del mundo para escribir todas las cosas que Jesús hizo o dijo. Así que los apóstoles eran muy cuidadosos de contar lo más que fuera necesario para no abarcar toda una gran cantidad de páginas y páginas y páginas de cuentos, historias y relatos acerca de Cristo Jesús. Así que dentro de esto, Lucas vio necesario, entiende que son 30 años después de la resurrección de Jesús, entre 30 y 40 años después, Lucas vio necesario dejar bien claro que las mujeres descansaron conforme a ¿qué? ¿Y qué mandamiento? ¿De qué mandamiento estás haciendo referencia? ¿De qué mandamiento? ¿Qué mandamiento dice que tienes que descansar el sábado? El cuarto mandamiento, o sea, Éxodo 20, 8 al 11, ¿estamos de acuerdo? Acuérdate del día de reposo para santificarlo, 6 días trabajarás, harás toda tu obra, el séptimo día será de reposo para Jehová tu Dios, no hagas en obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu criado, ni tu bestia, ni tu buey, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. ¿Por qué causa, motivo o razón? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, por tanto Jehová Dios bendijo el día de reposo y lo santificó. Entonces, basados en ese mandamiento, estas mujeres descansaron. Ahora, pasaron 3, 4 décadas y viene Lucas, un converso que no era judío de nacimiento, era gentil, que había sido convertido por Pablo, y viene y él ve importante y necesario dejar ver que las mujeres guardaron el nacimiento. Hermanos, ¿estaba vivo Jesús cuando las mujeres guardaron el mandamiento? Y la respuesta es sí, pero ya había muerto. Generalmente ellos dicen que a la muerte de Cristo Jesús eso clavó el sábado.
Pero qué interesante es que 40 años después, Lucas hace ver que la muerte de Cristo no invalidó el mandamiento. ¿Me están siguiendo? La muerte de Cristo Jesús no invalidó el mandamiento. Las mujeres tuvieron que descansar conforme el mandamiento después de muerto Jesús. Ese fue el primer, vamos a decir así, sábado después de la muerte de Jesús. ¿Cuándo murió Jesús? ¿Murió el sábado? No, Jesús murió el viernes. Por lo tanto, ya ese sábado no era necesario guardarlo. Pero nota cómo ustedes que el converso gentil al cristianismo, llamado Lucas, vio necesario dejar bien claro que después de la muerte de Cristo Jesús todavía había que guardar el sábado. Y lo dejó escrito en su evangelio en Lucas 23, 56. Léelo ahí. Dice, y vueltas, prepararon drogas aromáticas, ungüentas, y reposaron el sábado conforme al... Dime, ¿no sería, si es lo verdad lo que dicen todos estos dominicales y todas estas iglesias, no sería mucho más conveniente para una persona, si Lucas ya no guardaba el sábado como ellos dicen, si los apóstoles como ellos dicen ya no guardaban el sábado, no habría sido una buena oportunidad para Lucas para decir, y las mujeres reposaron porque creían que se tenía que seguir guardando el sábado? Pero no lo dijo así, ¿verdad que no lo dijo así? Pero bueno, dando a entender que obviamente para ellos todavía el mandamiento era necesario. Y entonces viene el 24:1, que es el que tenemos en pantalla. Y el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo drogas aromáticas que habían aparejado y algunas otras mujeres con ellas. Entonces noten cómo está la intención de no guardar el domingo. El sábado es el día de reposo, el domingo tú puedes hacer labores comunes y corrientes, porque es un día común y corriente de la semana. Y eso queda bien establecido en todos los versículos que hemos leído. Ahora leamos el siguiente versículo que habla del domingo, se encuentra en San Juan 21. Estamos leyendo, hermanos, todos los versículos que se encuentran en la palabra de Dios, en el Nuevo Testamento, que hablan del primer día, o sea, del domingo. En el Antiguo Testamento, hermanos, el domingo siempre se le da primer día de la semana, cuando es necesario que aparezca. Sabemos que el primer día fue hecha la luz de lo que el Señor Jesús hizo. Él no descansó, Dios no bendijo el día de reposo, no bendijo el domingo, bendijo el séptimo día, a ese lo bendijo y lo santificó en el Antiguo Testamento. Ok, estamos en San Juan 21. Dice, y el primer día de la semana, María Magdalena vino de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio la piedra quitada del sepulcro. Aquí, queridos hermanos, quiero que recuerden que el Evangelio según San Juan fue escrito en el año 100 aproximadamente. Estamos hablando de casi 70 años después de la resurrección de Cristo Jesús. De hecho, el Evangelio según San Juan, de acuerdo a lo que sabemos los teólogos, fue el último libro de la Biblia en ser escrito, incluso después de Apocalipsis, aunque usted no lo crea. Pero bueno, el primer día de la semana, María Magdalena vino de mañana, siendo muy oscuro, el sepulcro, vio la piedra quitada del sepulcro, entonces corrió. ¿Qué fue lo que hizo María? Corrió, vino a Simón Pedro y al otro discípulo al cual amaba Jesús y les dijo, se han llevado al Señor del sepulcro, no sabemos dónde le han puesto. Y salió Pedro y el otro discípulo y vinieron corriendo al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo, en este caso Juan, corrió más presto, o sea, le ganó la carrera a Pedro y llegó primero al sepulcro y bajando a mirar vio los lienzos echados, mas no entró. Ok, aquí San Juan nos cuenta una historia de la cual hemos hecho un chiste y se los voy a contar porque me gusta el chiste. Dice la historia que, de acuerdo a lo que el mismo Juan contó, que Pedro, cuando se enteró que el sepulcro estaba abierto y que no estaba Jesús, salió corriendo. O sea, ¿quién salió primero? Pedro. Y Juan nos dice que después Juan salió corriendo, pero que en el camino Juan obviamente lo tuvo que haber rebasado y Juan llegó primero al sepulcro. Y la pregunta es, ¿por qué Juan llegó primero que Pedro al sepulcro si Pedro salió primero? Y la respuesta lógica es pues que obviamente que Juan corría más rápido que Pedro, ¿verdad? Pero entonces, ¿por qué corría más rápido que Pedro? Y la respuesta es porque Pedro tiene nada más primera y segunda de Pedro, ¿verdad? Y Juan tiene primera, segunda y tercera y Apocalipsis, ¿verdad? Entonces, primera, segunda y tercera de Juan, el Evangelio según San Juan y Apocalipsis. Usted le metió hasta quinta y obviamente Pedro no le vio ni el polvo, pero bueno, esa es la historia. El punto es que ustedes entiendan que los discípulos no tenían la más mínima intención de guardar el domingo. Andaban corriendo, andaban comprando,
andaban haciendo cosas comunes el primer domingo, que ellos dicen es el domingo más santo que ha existido. Imagínense, si ese primer domingo, que es el domingo más santo de la historia, los discípulos y los apóstoles y todos los conocidos andaban haciendo cualquier tipo de cosas, ¿de dónde entonces nosotros podemos pensar que el domingo viene a ser santo? Es más, ¿qué hizo Jesús ese primer día de la semana? ¿Qué hizo? Bueno, ahí mismo el Evangelio según San Lucas, capítulo 24, nos dice que Jesús se encontró con dos discípulos que empezaron a hacer un viaje. Ahora, ¿por qué los dos discípulos que iban en Emaús, uno de ellos se llamaba Cleofas, hasta en San Lucas 24, iban caminando desde Jerusalén a Emaús? ¿Por qué no se fueron el sábado si Jesús murió el viernes? Y la respuesta es, porque reposaron el sábado conforme al mandamiento, obviamente. Entonces el domingo comenzaron a hacer lo que no se podía hacer el sábado, como es viajar. Así que empezaron a viajar, y van en su viaje, y van caminando por el camino, iban tristes por supuesto por todo lo que había ocurrido. Ellos no sabían de la resurrección de Jesús, pero Jesús ya había resucitado, y en el camino se encontró con Cleofas y su amigo, ¿se acuerdan? Entonces, ¿qué hizo Jesús ese primer domingo de la semana santísimo? ¿Qué hizo? Pues se la pasó caminando con ellos, ¿se acuerdan? Dice la Biblia que iba caminando con ellos, se fue caminando con ellos, y fue cuando se dieron cuenta de lo que estaba ocurriendo, cuando llegaron allá a Emaús, ya se estaba poniendo el sol. Nos dice la Biblia que después de eso se les apareció a los discípulos que estaban todos reunidos. O sea, todo lo que hizo Jesús ese sábado fue viajar con dos discípulos y luego aparecérsele a los discípulos que estaban casi a la víspera del domingo, acabándose ya la luz, se les apareció. Ahorita vamos a ver el siguiente texto que habla acerca de los dos del día primero de la semana. En 1 Corintios 16:1 aparece otro versículo que menciona el primer día de la semana. Este es interesante y lo voy a comentar. Dice ahí, en cuanto a la colecta para los santos. ¿De qué colecta está hablando aquí San Pablo? Bueno, sucede que había venido una época de hambre a Jerusalén, y el hambre le había pegado duro a toda la región, así como cuando vienen los terremotos o cuando vienen las desgracias, los huracanes y todo ese tipo de desastres naturales. En este caso vino un hambre, y esta hambre le pegó a la tierra de Jerusalén, y dentro de eso estaban todos los cristianos que estaban viviendo en los alrededores, y allí en Jerusalén tenían hambre, había hambre, así como a veces nuestros hermanos están en necesidad en algunos otros países, en algunos otros lugares, y a veces viene alguien y nos pide que les ayudemos a esos hermanos que se encuentran en otro lugar. Así que entre los cristianos que se encontraban fuera de Jerusalén, los que estaban en Antioquía, en otras partes de la tierra, todos los gentiles decidieron hacer una colecta en favor de los santos. Entonces, ¿qué recomienda Pablo? Dice Pablo, en cuanto a la colecta para los santos, haced vosotros también de la misma manera que ordené en las iglesias de Galacia, o sea, otra zona de gentiles donde obviamente no había hambre ni necesidad. Dice, cada primer día de la semana, noten que San Pablo no dijo la palabra día del Señor, como algunos dicen que ya usaban los apóstoles, lo cual es falso totalmente. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros aparte en su casa, guardando lo que por la bondad de Dios pudiere, para que cuando yo llegue no se hagan las colectas. Entonces, ¿cuál es la recomendación de este versículo? Este versículo dice que debes guardar el domingo, y la respuesta es no. Lo que dice allí es que guardes en tu casa dinero. Eso quiere decir que hagas cuentas, que te pongas a contar el dinero. ¿Y por qué no lo haces el sábado? Porque es el día de reposo, entonces lo tienes, o el viernes, en este caso el domingo, el primer día de la semana. ¿Por qué? Porque generalmente era el día que pagaban en esa sociedad cristiana. En este caso, una sociedad pagana les pagaban el último día, que sería el sábado. Dice, no se pongan a hacer cuentas el sábado, la van a hacer el domingo. ¿Por qué? Porque el domingo es el día en que puedes hacer cuentas. El domingo es el que puedes contar asuntos que tienen que ver con este planeta. Recuerden, el verdadero día de reposo, ¿a quién lo dedicamos? A Dios. Entonces el primer día de la semana lo puedes dedicar a hacer cuentas, a pagar biles, a pagar cosas del teléfono, el agua, la luz, y ese día es que haciendo cuentas, ver cuánto te sobra, y entonces ya decides cuánto vas a darle al pueblo de los santos. Un día me encontré con un pastor de esas iglesias dominicales y me dijo algo bien curioso. Me dijo, aquí está Pablo diciendo que el domingo es el día que se deben recoger las ofrendas y los diezmos.
Y le dije, no, eso no dice allí. Ahí dice que la colecta que se estaba haciendo para los santos no la hicieran en ningún otro día más que el primer día de la semana, que cuando hacen las cuentas regularmente. Ahora, es curioso que si él está diciendo que el domingo es el día para recoger ofrendas, pues de acuerdo a lo que dice San Pablo, es el día que te tienes que quedar en tu casa, porque ¿dónde dijo que hicieran las cuentas Pablo? Mira lo que dice el versículo 16:1, dice, cada uno aparte, ¿en dónde? En su casa. Entonces, ¿dónde se deben quedar las personas el primer día de la semana? En su casa. Si vamos a tomarlo así como un día, es el día que debes recoger ofrendas, pues ese es el día que te debes quedar en tu casa, de acuerdo a 1 Corintios 16. Pero esa es una muy mala interpretación, es una manera muy terrible de hacer hermenéutica bíblica. No tiene ningún valor hermenéutico en realidad. Lo que realmente está diciendo este versículo es una colecta que se estaba haciendo en favor de los santos. Obviamente los santos tenían que hacer cuentas, y él dice, pues no hagan las cuentas el sábado, háganlo el primer día de la semana, hagan las cuentas. Y cuando yo llegue, no empiecen a hacer colectas, porque ahí estamos esperando a los hermanos, déjenme ver cuánto le puedo dar, y empiezan a hacer cuentas. O déjenme ver cuánto puedo hacer. Dice, no, ustedes reúnense en su casa y decidan cuánto van a dar en la colecta. Cuando yo llegue, ya nomás quiero llegar por el dinero para llevármelo. Porque San Pablo llegaba con muy poco tiempo, estaba haciendo una gira en favor de la gente que se encontraba obviamente en Jerusalén, y no quería llegar a hacer colectas, quería llegar ya por el dinero ya separado, ya ajustado por todos los hermanos. Eso es lo único que está diciendo 1 Corintios 16:1 al 2. En San Juan 20:19 aparece también el domingo. ¿Qué dice allí? Dice, y como fue tarde aquel día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas donde los discípulos estaban juntos por miedo a los judíos, vino Jesús y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. O sea, se estaba poniendo el sol del domingo y estaban los discípulos encerrados, y de pronto apareció Jesús entre ellos. ¿Por qué Jesús? ¿A qué hora resucitó Jesús el domingo? ¿A qué horas? Antes de que amaneciera, ¿se acuerdan? Resucitó antes de que amaneciera. Pero no se les apareció a los discípulos hasta que se estaba poniendo el sol. Y la pregunta es, ¿por qué? Y ya les dije por qué, nomás que no se están acordando. Porque según San Lucas, ¿qué hizo Jesús todo el día? Anduvo caminando con Cleofas y su amigo hacia Emaús, y cuando ellos se dieron cuenta, era porque ya se estaba poniendo el sol. Y en ese momento Jesús desapareció, y obviamente ¿dónde apareció? Apareció con los discípulos que estaban allá encerrados. ¿Y por qué estaban encerrados? ¿Estaban reunidos para tener culto? No, dice la Biblia que estaban reunidos porque tenían miedo de los judíos, porque los andaban buscando para matarlos y tenían miedo. Y Jesús se les apareció y les dijo, paz a vosotros. Entonces, ninguno de estos versículos que hemos leído, de ninguna manera autoriza a una persona a considerar el domingo como un día santo. El mismo Señor Jesús no lo consideró santo, se la pasó caminando ese día. ¿Me están siguiendo hasta ahí? El mismo San Lucas, 70 años después, estuvo dispuesto a decir, el domingo es el día para hacer cosas comunes. San Pablo te está diciendo, el domingo ustedes van a hacer colectas, o sea, cosas comunes que no tienen nada que ver con adoración. Entonces llega el único versículo en la Biblia, el único, aunque usted no lo crea, el único versículo que aparentaría decir que los discípulos estaban reunidos en un asunto que tenía que ver con adoración a Dios. Ese es el único versículo en la Biblia donde aparece el primer día de la semana con una iglesia reunida para adorar a Dios. Y vamos a leerlo, está en Hechos capítulo 20, versículos del 6 al 7, y por eso tengo esta gráfica que está aquí abajo para ayudarme a explicarles este versículo. Dice Hechos 20, 6 al 7. Dice, y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, estamos hablando de la fiesta judía, estaban los cristianos, dice, nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos y vinimos a ellos a Troas en 5 días. Y ahí estuvimos, ¿cuánto tiempo estuvieron allí? 7 días. Ahora quiero que entiendan que esto ocurrió en Troas. ¿En dónde ocurrió esto? En Troas. Dice, y el primer día de la semana, ok, ya empezamos, este es un primer día de la semana, juntos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de partir al día siguiente. Y alargó el discurso hasta la medianoche. Y entonces se levantan todos los dominicales y dicen, ahí está, los cristianos se reunieron para celebrar la Santa Cena el primer día de la semana. Y la respuesta es,
Absolutamente no. Vamos a ver, ¿cuándo se reunieron en realidad para adorar? Bueno, la Biblia nos dice que Pablo estaba a punto de ¿qué? De partir cuando amaneciera. Vamos a ver cuándo era ese amanecer. Fíjense bien, dice la Biblia que estaban reunidos el primer día de la semana y que su discurso se alargó hasta la medianoche del primer día de la semana. Queridos hermanos, ¿cuándo es la medianoche del primer día de la semana? Por eso tengo aquí la gráfica. Aquí tenemos básicamente, ¿cuándo empieza el sábado? ¿Cuándo empieza el sábado? ¿Qué es lo primero del sábado? ¿El día o en la noche? La noche. El sábado empieza primero en la noche. Cuando se pone el sol, acá está una puesta del sol, ustedes ven ahí una puesta de sol, la primera puesta de sol que pueden ver en la gráfica, representa el viernes cuando se pone el sol. Aquí se puso el sol y ahí comienza el sábado. Aquí, en este punto donde estoy señalando, es la medianoche del sábado. Y luego amanece el sábado. ¿De acuerdo? Y todo esto que están viendo ustedes es el día, y el sábado se acaba cuando se oculta el sol. Y dice la Biblia que los discípulos estaban reunidos para partir el pan, y el discurso de Pablo se alargó hasta la medianoche del primer día de la semana. ¿Cuándo es la medianoche del primer día de la semana? Es domingo, pero miren cuándo es. ¿Qué es lo que está pegado ahí? El sábado. Entonces, ¿cuándo estaban reunidos en realidad? Y el discurso de Pablo se alargó, se puso el sol y llegó el primer día de la semana, y llegó y siguió predicando ¿hasta cuándo? Hasta la medianoche. Porque al día siguiente, o sea, domingo en la mañana, ¿qué iba a hacer Pablo? Iba a viajar. Entonces, ¿consideraba Pablo el domingo un día para ser guardado? ¿Qué iba a hacer cuando amaneciera? Iba a viajar. Entonces, ¿qué estaba haciendo? ¿Por qué estaban reunidos el primer día de la semana? Pues porque Pablo se iba a ir. Se iba a ir. Y estaban reunidos desde el sábado. Obviamente se reunieron en algún momento del sábado para partir el pan, pero Pablo era peor que yo, predicaba bien largo. Y su discurso se le puso el sol y le siguió. ¿Verdad? ¿Y hasta qué horas predicó? Hasta la medianoche. Y si ustedes se van a Éxodo 20, fue cuando se le murió el Eutico, ¿verdad? y fue a donde vino y lo resucitó. Y luego, ¿qué hizo? Ya dijo, no, ya se nos murió uno, mejor aquí la terminamos. ¿Eso fue lo que hizo? No, le regresaron y le siguió predicando. ¿Hasta qué hora se los tuvo ahí? Fíjense, ¿desde cuándo los tuvo, hermanos? Obviamente desde la mañana del sábado, fíjense, son 12 horas, ¿verdad? Y luego le siguió. O sea, se aventó 24 horas predicando San Pablo. Y no se quejen de mí, hermanos, por favor. O sea, yo nunca les he hecho eso. Pero nota cómo Pablo se aventó un sermón y le siguió y predicó hasta el domingo. Entonces, ¿por qué estaban reunidos el domingo? Y la respuesta es, pues no estaban reunidos el domingo, en realidad estaban reunidos el sábado. Y el domingo fue porque Pablo le siguió. Y de hecho, se iban a quedar con Pablo toda la noche porque Pablo se iba a ir. Y como no lo tienes todo el tiempo, hermanos, si San Pablo viniera aquí a la iglesia hoy, yo me quitaba y me sentaba para escucharlo, y no me iba a comer, ahí me quedaba para que nos contara todas sus historias y todas, y a ver, y luego si me dice, ¿sabes qué? Porque amaneciendo mañana me voy, o sea, mañana domingo, pues aquí nos quedamos con él hasta que se vaya, porque quién sabe cuándo lo podemos volver a ver. ¿Me está siguiendo? Ok, entonces, estos que acabamos de poner, hermanos, son todos los versículos donde aparece la palabra domingo. Alguno de estos dice que el domingo es santo, alguno de estos autoriza el guardar el domingo, y entonces se levantan los dominicales y dicen, no, hay otro versículo, se encuentra en Apocalipsis 1:10. Apocalipsis 1:10 dice, y yo fui en el Espíritu en el día del Señor, en griego kuriake, y oí detrás de mí una gran voz como voz de trompeta. Y ellos dicen, San Juan dice que era domingo, no dice que era domingo, dice el día del Señor, el kuriake. Y escuché una voz, o sea, la visión de Apocalipsis fue escrito en el kuriake, en el famoso día del Señor, ¿ok? El día del señorío.
Y algunos dicen, ahí dice domingo. No dice domingo, dice curiaqué. Ahora, ¿cuál es el día del curiaqué? Estamos hablando del curios, Señor. Bueno, el Señor Jesús en el Evangelio según San Mateo, en el Evangelio según San Marcos y en el Evangelio según San Lucas, todos los evangelios, menos el de Juan obviamente, dijo cuál era el día del curios o el día del Señor. Y fue la lectura bíblica de esta mañana. En Mateo 12:8 dijo Jesús, porque el Señor del sábado es el Hijo del Hombre. Ahí está, curios garestin o gios tou antropou kai tou sabatou. Eso quiere decir, el Señor del sábado es el Hijo del Hombre. En este caso Jesús es el Señor, ¿de qué día? Del sábado. En Marcos 2:28 dijo, así que el Hijo del Hombre es el Señor del día de reposo, del día del sábado. Marcos 2:28. Y en Lucas 6:5 dijo, el Hijo del Hombre es el Señor del sábado. Entonces Jesús dijo, yo soy el Señor, ¿de qué día? Del sábado. Entonces, ¿cuál es el día del Señor de acuerdo a Jesús? El sábado. Entonces, en Apocalipsis 1:10, ¿qué debemos interpretar? Ese día del Señor, ¿cuál era? Pues el sábado. Así que se desmorona todo el asunto. Pregunto entonces, ¿es bíblica la idea de guardar el domingo en vez del sábado? Y la respuesta es no. La pregunta es, ¿por qué entonces guardan el domingo? Los que dicen que la sola escritura es la única forma de establecer doctrina. Cuando la palabra de Dios dice claramente que el Señor bendijo y santificó el día de reposo y que Dios no cambia. Ahora, mira lo que dice Números 23:19 acerca de Dios. Dios no es hombre para que mienta, tampoco es hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. He aquí, yo he tomado bendición y Dios bendijo y yo no puedo, ¿qué dijo? No puedo revocarlo. Aunque les duela en el alma a todos los seres humanos de este planeta, de este triste planeta, no podemos revocar algo que Dios bendijo. Y no pueden ustedes negar que Dios bendijo el séptimo día de la semana. Dios lo bendijo. Dios bendijo el día de reposo. Así que estamos hablando de un día bendito. Este día en el que estamos aquí nosotros reunidos y los que nos están acompañando a través de internet, es un día bendecido por Dios. Dios lo bendijo y no hay manera de revocarlo. Dios lo bendijo y lo declaró santo. Por eso en Éxodo 28 dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo, porque el Señor lo bendijo. ¿Por qué entonces la gente guarda el domingo? Bueno, esto comienza en Roma y en Roma pagana. ¿Ok? Y estamos hablando de la religión mitraísta o la religión del mitraísmo. El mitraísmo, queridos hermanos, es la adoración al sol. Por eso en inglés, ¿cómo se llama el primer día de la semana? Sunday, que quiere decir el día de qué? El día del sol. Bueno, Mitra es este Dios, que les voy a poner aquí, es ese Dios. Ese Dios es el sol. Y algunos de ustedes me dirán, pastor, no parece sol ese Dios. Bueno, ¿qué parece? Miren este que está aquí es Mitra. Este que está aquí, este ángel que tiene un cetro ahí es Mitra. ¿Quién dicen ellos que es Mitra? Pues es ese ángel. Es un ángel, sí, míralo, tiene alas, ahí lo ves. Es un ángel, ese es Mitra. Ahora, ¿y cómo sé que es Mitra? Pues Mitra dice que él es el sol. De paso, ¿cómo se llama Satanás? ¿Cómo se llama? Lucifer. ¿Qué quiere decir Lucifer? Lucifer quiere decir lucero que sale en la mañana, o lucero en la mañana. ¿Qué es lo que sale? ¿Cuál es el lucero que vemos en la mañana? Ok, entonces él lo vio muy conveniente decir, ok, el día del lucero de la mañana, o sea, el Lucifer. Ok, vamos a ver. ¿Por qué sé que es el sol? Bueno, todo lo que están viendo ustedes alrededor, todo lo que está alrededor, aquí está por ejemplo Cáncer, ¿lo ven aquí Cáncer abajo? Allá arriba está Piscis, lo voy a poner con el mouse, este que está aquí es Piscis, este que están aquí, estos dos hombres que están aquí se llaman Géminis, ¿lo ven? Géminis, ¿los ven? ¿Qué son estas que están aquí? Este es Tauro, ¿verdad? Tauro. Todo lo que estamos viendo son las ¿qué? ¿Qué son?
son los símbolos zodiacales. ¿Qué quiere decir zodiaco? Son las constelaciones que cuando el sol está en su dominus, o sea, en el cenit, y el cenit arriba, el nadir abajo, cenit, cuando el sol está en su mayor poder, son las constelaciones que quedan arriba del sol. La gente que nace, por ejemplo, durante la época de octubre, yo sé que la constelación que está arriba es Libra, así que todos los que nacen en octubre, casi todos son Libras. Y los que nacen también en finales de septiembre son Libras. ¿Por qué? Pues yo soy Libra, por eso sé eso, ¿verdad? Ok, ese fue comercial. Pero entonces el punto es que eso es, ¿por qué? Por el sol. Entonces ahí están todas las constelaciones que están arriba del sol, véanlas, constelaciones, y nacen bajo el símbolo zodiacal. ¿Ok? ¿Y quién es este señor? Y miren, ¿qué tiene alrededor de él? Una serpiente. Entonces, ¿quién es Mitra? ¿Quién es Mitra? Y la respuesta es Satanás, es el diablo. Entonces, ¿a quién adoraban? Interesante, tenemos 2 días. ¿Cuál es el día que Dios seleccionó para adorarlo a él? ¿Y cuál es el día que Satanás seleccionó para ser adorado? ¿Y en cuál tú adoras? ¿Ok? Mira, aquí está, en la cita que estamos poniendo aquí, esto fue tomado obviamente de la historia, dice aquí, presenta lo que hacen, no hay mucha información acerca del mitraísmo. El día de la adoración, dice, es el domingo, aquí lo puedes ver en la primera parte, dice de origen persa, y cuyo día de adoración era el domingo. La adoración a Mitra compitió con el cristianismo hasta el siglo IV. O sea que el mitraísmo y el cristianismo crecieron juntos en la misma sociedad, pero el mitraísmo era la adoración, era la religión principal en Roma durante la época de los primeros años del cristianismo, y ahí presenta todo lo que se hacía, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, después de que el Señor Jesús se fue al cielo, comenzó una persecución. En el año 34, el apedreamiento de Esteban, empezó una guerra entre los principales del pueblo judío en contra de los cristianos, y comenzó entonces una persecución contra los cristianos, primero por parte de los judíos. Después los judíos se metieron en problemas con Roma, La guerra que vino como consecuencia terminó con la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70. Toda esa guerra romana judío con los judíos era no nada más con los judíos, sino contra todo lo que se pareciera a los judíos, y los cristianos, desgraciadamente, se parecían muchísimo a los judíos. Entonces los romanos comenzaron a perseguir no solamente a los judíos, sino también a los cristianos, porque consideraban que los cristianos eran una secta de los judíos. Y entonces comenzó una persecución. A partir de allí, la persecución fue evolucionando y los cristianos comenzaron a ser perseguidos cuando Nerón los culpó del incendio de Roma, y la persecución duró, hermanos, 200 años. 200 años de persecución. Los apóstoles ya sabían que ese cristianismo que ellos habían establecido iba a apostatar. En 2 Tesalonicenses 2:2-4, el apóstol Pablo dijo: no se engañe nadie en ninguna manera, porque no va a venir Jesús sin que primero venga lo que él llamó la apostasía, y se va a manifestar algo que él llamó el hombre de pecado, el hijo de perdición, que se va a oponer y levantarse contra todo lo que se llama Dios y que se adora, tanto que se va a sentar en el templo de Dios haciéndose parecer a Dios. A eso le llamamos obviamente el misterio de iniquidad. Los discípulos fueron perseguidos. Los primeros cristianos que conocieron a los discípulos también fueron perseguidos. Fue una época de persecución masiva. Satanás se levantó con todo su poder, por lo dice Apocalipsis, y cuando el dragón vio que había sido arrojado del cielo, persiguió a la mujer, o sea, a la iglesia que había tenido el hijo varón, tratando de destruirla, y se viene con toda la guerra contra esa primera iglesia que Dios había establecido. Y los discípulos murieron todos en forma violenta. Y quiero que vean ustedes las letras verdes. Ahí están todos los discípulos. Van ustedes. ¿En qué año dejó de existir Andrés? 60, 72, 44, 67, 67, 72, 60, 62, 54, 80, 100. ¿Para qué les puse esas fechas? Esos son todos los apóstoles que murieron de manera violenta. ¿Cuándo dejaron de existir esos apóstoles que conocieron a Jesús? Todos dentro del primer siglo. Acuérdense que Jesús ascendió al cielo en el año 31.
Todos esos apóstoles que conocieron a Jesús, que escucharon de los labios de Jesús la doctrina, que entendieron lo que se trataba del cristianismo, primero lo que hizo Satanás fue eliminar a los testigos presenciales. Y juntamente con ellos, los otros 70 y los 500 que lo vieron venir, que lo vieron elevarse al cielo, toda esa generación que conoció a Jesús y que aprendieron de la boca de Cristo, desaparecieron. Estos son los judíos que aceptaron a Jesús. O sea, los judíos que aceptaron a Jesús, ¿qué día guardaban los judíos? Los judíos que aceptaron a Jesús desaparecieron en el primer siglo. ¿Quién los mató? Pues Satanás, a través de primero los judíos y luego los romanos. Noten cómo los judeocristianos, que son el origen de nuestra iglesia, desaparecieron. ¿Y quiénes quedaron? Pues los gentiles que no eran judíos de nacimiento, gentiles que no conocieron a Jesús, gentiles que no anduvieron con Cristo Jesús, gentiles que no conocían la ley. Y luego se quedaron con escritos de Pablo que hablaba de los peligros de la circuncisión y cosas así. San Pablo, obviamente muerto en Roma, todos murieron de manera violenta. Todos esos cristianos enfrentamos una serie de acontecimientos. La destrucción de Jerusalén. Roma estaba en guerra con Jerusalén. Específicamente, ¿contra quién estaba en guerra? Contra los judíos. Y también con los cristianos, porque los cristianos parecían ser una secta de los judíos. Por lo tanto, mataban a los judío-cristianos. Entonces, los judeo-cristianos fueron muertos en esa guerra a Roma al empezar, y solamente quedaron cristianos que no eran judeo-cristianos. Y se levanta entonces ese grupo de personas con una idea antisemitista, o sea, eran antiseméticos. ¿Por qué? Porque consideraban que los judíos habían sido muy crueles y habían rechazado a Cristo Jesús. No todos. Muchos judíos se habían convertido al cristianismo, pero los mataron en el primer siglo. Hasta el día de hoy la gente está enojada con los judíos porque piensan que mataron a Jesús. No todos. Es cierto, la mayoría no aceptaron a Jesús, dijeron crucifícale, pero muchos judíos amaban a Jesús y esos se hicieron cristianos, pero los mataron porque pensaban que eran judíos en la guerra. Y solamente quedaron los que consideraban no tenían una amistad ni relación con los judíos, y surge entonces una ola de antisemitismo. ¿Y sabes qué? Los cristianos querían diferenciarse lo más que pudieran de los judíos. ¿Qué día guardaban los romanos? El domingo. ¿Y qué día guardaban los judíos? ¿Y cuál era la manera más fácil de saber quién era quién para los romanos? Pues el día que guardaban, el día que se reunían. ¿Me estás siguiendo? Entonces, ¿qué ocurrió? Viene el antisemitismo. Recuerden que ya desde los apóstoles, el mismo Juan, ustedes lo ven en sus cartas, ya estaba enfrentando herejías que estaban metiendo. Satanás llenó la iglesia de herejes, llenó la iglesia de contaminación doctrinal. En esos 200 años de persecución llegaron toda cantidad de herejías que ustedes se pueden imaginar al seno del cristianismo. Recuérdense ustedes que no eran judeo-cristianos, eran gentiles que habían crecido con ideas paganas, con ideas filosofías traídas de los griegos, el asunto de la inmortalidad del alma, el asunto de los fantasmas o del cielo, del infierno, todas esas ideas que no tenían nada que ver. Ustedes van a encontrar, llegaron durante esos 200 años de persecución. Y a partir de ese momento, ustedes encuentran falsos apóstoles, falsos profetas. Durante esos 200 años de persecución fue que empezaron a venir esos primeros padres de la iglesia, que empezaron a atacar el sábado, y se empezó a diluir el grupo que realmente guardaba el sábado, y empezó a crecer el grupo de personas que empezaban a guardar el primer día de la semana, pero no tenía nada que ver con la Biblia. La iglesia de Éfeso, podemos decir, es la única iglesia de las iglesias de Apocalipsis que tiene algo del pueblo de Dios. Así que la caída de los cristianos, la caída del cristianismo, la caída de Jerusalén, la persecución de los cristianos por 200 años tuvo que ver. Estas son las persecuciones de los emperadores romanos contra los cristianos. Nerón, Domiciano, Trajano, Marco Aurelio, todos ellos persiguieron el pueblo de Dios. Esto es registro histórico. Hay muchos cuadros que presentan lo que los romanos hacían con los cristianos. Eran cristianos, primero judeo-cristianos, fueron los primeros en morir, y los que quedaron eran gentiles y también los atormentaban a los que más o menos eran. Y recuerden que ya estos gentiles
ya eran muy débiles por su antisemitismo, por no el conocimiento que tenían de las leyes judías, porque nunca habían guardado el sábado de su vida, no sabían realmente qué era. El conocimiento que tenían de Dios y de Jesús era muy pequeño y había un montón de olas y vientos de doctrina por todos lados. Ese es el cristianismo. Satanás estaba tratando de dejar el futuro sembrado para un cristianismo como el que estamos viviendo hoy en día. Diocleciano fue una persecución terrible. Miren, acusaban a los cristianos de cosas inimaginables. Mira lo que dijo Tertuliano, que es un padre del cristianismo. Dijo que en la nocturna congregación sacrificamos y nos comemos un niño, lo que decían, que los cristianos comían niños. Que en la sangre del niño degollado mojamos el pan y empapamos la sangre y comemos el pedazo cada uno. Que unos perros que están atados en los candeleros los derriban forcejeando para alcanzar el pan, que los arrojamos bañados en la sangre del niño. Que en las tinieblas que ocasiona el forcejeo de los perros, alcahuetes de la torpeza, nos mezclamos impíamente con las hermanas o las madres, o sea, como si fuera una orgía. De estos delitos nos pregona reos la voz clamorosa popular, y aunque al tiempo de la fama nos imputa, hasta hoy no ha tratado el Senado de averiguarlos. Obviamente los cristianos eran llevados al circo romano, eran atormentados, eran muertos a cuchillo, y ni siquiera eran cristianos que tuvieran todas las doctrinas, porque estaban viviendo una época en la que había vientos de doctrina, eran herejías por todos lados. Es la época de las catacumbas, o sea, los cristianos escondidos viviendo abajo de la tierra, adorando a Dios en situaciones muy terribles. Por eso el Señor le dice a Esmirna: yo conozco lo que está pasando contigo, que fue obviamente la iglesia que estuvo bajo ese tipo de persecuciones. Y entonces surge la figura de Constantino. Constantino es el primer emperador que no persigue a los cristianos y que tiene simpatía por los cristianos. Y él da el edicto que todos podemos tener aquí, dice que a todos los cristianos y a todos los demás se les concede libre facultad de seguir la religión que a bien tengan, a fin de que quien quiera que fuera el numen divino y celestial pueda ser propicio a nosotros y a todos los que viven bajo nuestro imperio. Así pues, hemos promulgado con saludable y rectísimo criterio esta nuestra voluntad, para que ninguno se niegue en absoluto la licencia de seguir o elegir la observancia y la religión cristiana. Antes bien, sea lícito a cada uno dedicar su alma a aquella religión que estimare convenirle. 300, estamos hablando de los 312, 318, 315. Aquí tenemos a un emperador que le da libertad de religión a los cristianos. Amén, hasta ahí podría uno decir. El cambio realizado por Constantino en cuanto al primer día de la semana está así, porque fue Constantino el que hizo el cambio. Ni siquiera fue los cristianos, lo hizo un emperador. Y mira lo que él dijo: que a todos los jueces y a todos los que habitantes de la ciudad y todos los mercaderes y artesanos descansen, ¿en qué día? En el venerable día del sol. Empero que los labradores atiendan con plena libertad el cultivo de los campos, y que conteste a menudo que ningún otro día está adecuado. Ahí está toda la lectura, le pueden poner en pausa a alguien que lo esté leyendo y lo puede leer. Yo ya voy contra reloj. Okay. Constantino el Grande, el famoso Constantino, que reinó hasta el 337 básicamente, fue el primer emperador cristiano en profesar el cristianismo. Elevó el cristianismo a religión de Estado, trasladó la capital del imperio de Roma a Bizancio, lo que hoy conocemos como Constantinopla. Impulsó la construcción de monumentos religiosos, la iglesia del Santo Sepulcro de Jerusalén, la Basílica de Letrán, el Vaticano, la iglesia de Santa Sofía, etcétera, etcétera, etcétera. Y en el 321 hizo el edicto que acabamos de leer, cambió el día de descanso del sábado al domingo. Eso fue lo que hizo Constantino el Grande. Ahora, la iglesia que guarda el domingo no lo hace por autoridad bíblica, lo hacen por autoridad de un emperador pagano que decía que era cristiano, que en realidad se bautizó hasta que estaba en el lecho de muerte. Miren, si no me lo creen, aquí está el diccionario enciclopédico hispano, que dice: domingo, el emperador Constantino en el año 321 fue el primero que ordenó una rigurosa observación del domingo, prohibiendo toda clase de negocios jurídicos y ocupaciones y trabajos. Únicamente se le permitía a los labradores que trabajaran los domingos en faenas agrícolas. Si el tiempo era favorable, una ley posterior del año 425 prohibió la celebración de toda clase de representaciones teatrales, y finalmente en el siglo VIII se aplicaron en todo su rigor al domingo cristiano las prohibiciones del sábado judaico. Todas estas cosas vinieron de la Biblia, esa autoridad bíblica. ¿Es la sola escritura? Y la respuesta es no. Entonces, ¿por qué las iglesias que dicen que sus doctrinas están basadas en la sola escritura? ¿Y sabes qué es lo que han hecho?
están intentando por todos los medios encontrar bases bíblicas para el domingo. Eso es lo que hacen. Pero son puras excusas. Ya les presenté los versículos, los tuercen y los interpretan de maneras bien raras para tratar de hacer que el domingo esté basado en la Biblia. Pero no. Mira lo que dice un historiador en Ensayos sobre el desarrollo de la doctrina cristiana, J.H. Newman, que dijo: la masa del Imperio Romano, escribe Schaft, fue bautizada solamente con agua. ¿Con qué fueron bautizados? Con agua, no con el Espíritu y el fuego del Evangelio. Así trajo las costumbres y las prácticas paganas al santuario cristiano bajo nombres diferentes. Sabemos por Eusebio que Constantino, para atraer a los paganos a la nueva religión, traspuso a esta los ornamentos externos a los cuales estaban acostumbrados. El uso de templos dedicados a santos particulares, ornamentados en ocasiones con ramas de árboles, incienso, lámparas, velas, ofrendas votivas para recobrar la salud, agua bendita, fiestas, estaciones, procesiones, bendiciones a los campos, vestidos. ¿A qué se parece todo esto, hermanos? ¿A qué se parece todo este tipo de religión? Pues a la Iglesia Católica Apostólica Romana. Nosotros venimos de países latinos y la conocemos muy bien, ¿o no? Y mira lo que está diciendo: fiestas, estaciones, procesiones, bendiciones a los campos, vestidos sacerdotales, la tonsura, el anillo de bodas, las imágenes de fecha más tardía, quizá el canto eclesiástico, el Kyrie eleison. Todo esto viene de un origen pagano y fue santificado mediante su adaptación a la iglesia. ¿Quién fue el que hizo todo eso? Entonces, ¿quién es el verdadero fundador de la Iglesia Católica Apostólica Romana? El fundador se llama Constantino, que no te digan que es Pedro, es Constantino. ¿Ok? Eso es básicamente lo que pasó. Esa es la historia. Y ustedes van a ver en la historia cómo esa iglesia que fundó Constantino empezó a hacerse poderosa. ¿Por qué? Pues porque el emperador era miembro de esa iglesia. Y van a encontrar que empezó a tener más poder y más poder y más poder y más poder. Y llegó el momento que se apoderó del mundo. Cuando Roma cayó, el obispo de Roma se convirtió en el jefe de la tierra. Y ahí está la historia, que ustedes pueden ver cómo se fue haciendo más poderoso el obispo de Roma, el obispo de Roma, el obispo de Roma, que no era un cristiano normal, era un cristiano a la imagen y semejanza de Constantino. Esa es la iglesia cristiana que domina todos los países latinos de los cuales venimos. Y hasta se me hace terrible de llamarle iglesia cristiana, porque cristiana no es. Ok, los sínodos empezaron a poner al sábado, a sacarlo como algo judaizante, como algo judío, y empezaron a colocar obviamente el asunto del domingo. Lo reconocen los mismos líderes católicos. Todas estas citas que ustedes están viendo aquí en la pantalla son citas de cardenales, de historiadores dominicales católicos, apostólicos romanos, que dicen: nosotros somos los que pusimos ese cambio, no tiene nada que ver con la Biblia, fuimos nosotros. Mira, por ejemplo, el de arriba dice: plugó a la iglesia de Dios que la celebración religiosa del día sábado fuese transferida al día domingo. ¿Quién? Eso está en el catecismo romano y ahí están todas las versiones. Puedes ver abajo, puedes leer la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis y no encontraréis una sola línea que autorice la santificación del domingo. Las escrituras hablan solo de la observancia religiosa del sábado, día que jamás santificamos. Eso lo dijo el cardenal Gibbons. Ahí está la de esa. Vas a encontrar otras. Dice: si consultamos la Biblia solamente, tendremos que santificar todavía el día de reposo, es decir, el sábado. Eso lo dice Juan Laux. Ahí está en curso. Vas a encontrar otro. Ella, la Iglesia Católica Romana, anuló el cuarto mandamiento al quitar el sábado de la palabra de Dios e instituir el domingo como día de reposo. Lo puedes encontrar aquí, historia de la Iglesia Cristiana, en la parte de abajo. Más citas, ahí están. Si no tuviese la autoridad de la Iglesia Católica Romana, no hubiera podido hacer aquello. A todos los autores modernos versados en religión están de acuerdo con ella. No hubiera podido sustituir la observancia del sábado del séptimo día por la observancia del domingo, el primer día de la semana, cambio por el cual no hay autoridad en la Biblia. Eso lo dice Esteban Keenan en la doctrina del catecismo. Ahí está el versículo, lo pueden ver. Todo eso es libros. La Iglesia Católica, en virtud de su misión divina, cambió el día del sábado al domingo. Catholic Mirror, lo pueden encontrar, ahí está. Observamos el domingo en lugar del sábado porque la Iglesia Católica transfirió la solemnidad del sábado al domingo. ¿Quién lo hizo? Lo hizo Constantino. Ni siquiera era un cristiano. Y te vas a encontrar aquí
Otra cita dice: ¿dónde en lo absoluto se nos dice en las Escrituras que debemos guardar el primer día? Se nos ordena guardar el séptimo día, pero en ninguna parte se nos ordena guardar el primer día. La razón por la cual nosotros santificamos el primer día de la semana en lugar del séptimo es la misma razón por la cual observamos muchas otras cosas, no por prescripción de la Biblia, sino por la prescripción ¿de quién? De la iglesia. Lo dice Isaac Williams, ahí está la referencia que ustedes pueden tener ahí. El domingo como el día semanal apartado para el culto público obligatorio, el Dios Todopoderoso, para ser santificado por la suspensión de los trabajos serviles, los negocios y las diversiones mundanas, y para el ejercicio de la devoción. Es puramente una creación de la iglesia católica, apostólica y romana, etcétera, etcétera. ¿Por qué entonces las demás iglesias que no son católicas guardan el domingo? Y cuando se dan cuenta de esto, inmediatamente se meten de cabeza tratando de encontrar una razón para hacerlo de acuerdo a la Biblia. Pero lo único que hacen es torcer las Escrituras, forzando a la Biblia a decir algo que no va a decir, algo que no dice. Y tienen dos opciones: o cambian o siguen como están. ¿Y qué es lo que van a hacer? Finalmente van a aceptar que han aceptado la autoridad de la Iglesia Católica y se van a unir y se va a convertir la Triple Alianza. Nada más porque no quieren cambiar su actitud en cuanto al sábado. ¿Qué va a producir la Triple Alianza? Que finalmente van a decir: oye, pues o le seguimos o cambiamos. Y van a decir: pues le vamos a seguir. Y finalmente se van a unir y se provoca la famosa Triple Alianza. 1 Samuel 15:22. Pero somos muy buenos y hacemos muchas cosas y ofrecemos muchos sacrificios. El Señor le dijo a Samuel: ¿tiene Jehová contentamiento con los holocaustos y víctimas como en obedecer a las palabras de Jehová? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios, el prestar atención más que el cebo de los carneros. Queridos hermanos, ¿qué es lo importante del sábado? ¿Nada más el sábado por sí mismo? Lo importante del sábado era lo que era importante que Marta no había entendido. Lo importante del sábado es la presencia de Jesús. Eso es lo importante. ¿Quién es el que descansa el sábado? No somos nosotros. Nosotros descansamos porque Él descansa. Mira lo que dice el mandamiento: será de reposo para Jehová tu Dios. ¿Quién es el que descansa el sábado? Jehová tu Dios. Porque Él descansa el sábado, entonces no hagas obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu criado, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay. Por tanto Jehová Dios bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Qué quiere decir santificarlo? Lo apartó, lo puso aparte, como diciendo: este va a ser mi día libre. ¿Y para qué lo vas a usar, Señor? Pues para encontrarme con ustedes. Porque el sábado no fue hecho por causa de Dios, el sábado fue hecho por causa de ¿quién? Del hombre, porque Dios quería encontrarse con el hombre. Entonces lo importante del sábado es la presencia de Jesús, la presencia de Dios. ¿Quién es el Señor del sábado? Jesús. Eso es lo importante del sábado. ¿Y qué pasa? La gente que dice: Señor Jesús, yo te amo. Bueno, tenemos una cita. ¿Cuál es el día que tenemos una cita con Jesús? El sábado. Pero ellos no vienen a la cita, vienen el día siguiente, cuando ya Jesús no está. Y aún así dicen que le aman. Querido hermano, ¿cuál día dijo Jesús que era el día en el que Él era Señor? El sábado. Ok, ¿cuál es el día de mi Señor? ¿Quién es tu Señor? ¿Y cuál es el día de tu Señor? ¿Quién es en realidad el Señor del domingo? ¿Cuál de los 2 días decides tú guardar? Pónganse de pie, vamos a orar. Nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, te agradecemos porque en tu santa palabra hay suficiente información para detectar el engaño, para detectar los problemas que han de venir. Señor, necesitamos mucho poder, necesitamos mucha gracia, necesitamos mucha santidad que no tenemos. Por eso necesitamos encontrarnos contigo cada día de reposo, para ser renovados, para ser fortalecidos. Bendice a cada uno de los miembros que están aquí
reunidos en este día, aquí en este lugar. Y bendice a aquellos que están reunidos también en casa, siguiéndonos a través de los medios sociales. Que tu bendición repose. Tú has dicho, bendijiste este día. ¿Y quién puede quitarle la bendición de este día? Señor, cumple esa promesa. Que esa bendición esté sobre cada hogar, sobre cada persona que ha decidido guardar este día juntamente contigo. Ayúdanos a permanecer fieles cuando venga la gran crisis que está delante de nosotros. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús, el Señor del sábado. Amén.